fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe de error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1059. El asesinato falló. Tardó unos segundos en desaparecer la sonrisa del rostro del atacante. Solo entonces comprendió lo que había ocurrido. No solo había fallado en atravesar el cuerpo de Jacobo, sino que su propia mano ya no formaba parte de él. Ahora yacía en el suelo. Toda su furia se dirigió de inmediato al responsable que había interferido en su intento de asesinato. Pero al voltear hacia quien lo había detenido, el asesino notó dos cosas de inmediato: los ojos rojos de Leo y su olor. Ambas cosas confirmaban que eran de la misma especie. No es exactamente igual, pensó, mientras presionaba el muñón humeante de su brazo. La sangre comenzaba a detenerse gracias a las técnicas que aún podía aplicar para mantenerse con vida. Ese olor es distinto. ¿Qué demonios hace un caballero como tú en un sitio como este?, rugió el vampiro, retrocediendo un paso con cautela. No reconocía el linaje de Leo, y dado que había defendido a Jacobo, estaba claro que no estaban del mismo lado. Mientras él estuviera presente, completar la misión sería imposible. Necesitaba encontrar una vía de escape. ¿Qué esperan, idiotas? ¡Atrapen a ese traidor!, gritó Jacobo a los miembros de los puros, aún paralizados por la sorpresa al ver a uno de los suyos volverse contra ellos. Jacobo cerró los ojos, intentando concentrarse. Aunque agotado como el número 1 de los puros, era casi imposible que alguien se le acercara sin ser detectado. Lo importante ahora era capturar al atacante y descubrir quién era. Incluso debilitado, ningún humano normal podría matarlo con las manos desnudas.
Su cuerpo estaba endurecido y entrenado más allá de lo imaginable. Ese tipo debía tener un truco bajo la manga, o al menos conocer chi. Además parecía conocer a Leo. Entonces Jacobo lo sintió. La energía roja que recorría el interior de ambos cuerpos era la misma. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué empiezan a aparecer personas con un tipo de chi distinto? Si no me falla la memoria, ese poder era altamente infeccioso y rápido. ¿Eso significa que no todos los que comparten ese aura están del mismo lado? Esto se está poniendo interesante. Para cuando Jacobo procesó todo eso, Leo ya estaba frente al vampiro. Sus ojos carmesí brillaban intensamente mientras lo miraba directamente a los suyos. Iba a obligarlo a hablar, a descubrir quién lo había enviado a asesinar a Jacobo. «No sabrás nada de mí», gruñó el vampiro con decisión, y sin dudarlo un instante, alzó su brazo sano y se cortó el cuello. La herida fue tan profunda y precisa que cayó muerto al instante, desangrándose sobre el suelo. ¿Sabía que iba a usar mi influencia sobre él?, pensó Leo. Está claro que guardaba secretos demasiado grandes, pero entonces, ¿quién lo envió? No me reconoció, así que debe llevar tiempo infiltrado en el mundo humano. ¿Fue alguien de las 13 familias? ¿El antiguo rey? ¿O acaso hay alguien más ahí fuera? Con el único sospechoso muerto, Leo miró a los otros miembros de los puros. Ninguno de ellos parecía ser vampiro. No había más que investigar ahí, así que esta vez sí, comenzó a marcharse de verdad. «Espera, ese sujeto parecía conocerte. Tienes preguntas que responder», le gritó uno de los miembros de los puros. «Déjenlo», intervino Jacobo de inmediato. «No me quitó la vida cuando tuvo la oportunidad, y además me salvó de uno de los nuestros. En este momento, confío más en él que en ustedes». Y con eso, Leo desapareció. «Parece que te debo una», susurró Jacobo para sí mismo, «y debo empezar a tener más cuidado con quién me rodea». «¿Por qué haría algo así, Dylan? Lleva en los puros desde que tengo memoria», comentó uno de los presentes, observando el cadáver Rick. «Esto tiene que ver con esa extraña aura roja», pensó Jacobo con una sonrisa intrigada. «Dylan no la tenía antes, o al menos no que yo recuerde. ¿Fue algo reciente? ¿Acaso hay alguien capaz de transmitir esa energía a otros? Sí, esto se está volviendo cada vez más interesante». Instantes después, el rostro del cadáver comenzó a cambiar. Ya no se parecía en nada a Dylan. Era un rostro completamente desconocido. «Llévense ese cuerpo». «Está claro que no era Dylan», ordenó Jacobo. Poco después, varias naves llenas de personal militar aterrizaron en Zoo. De inmediato comenzaron a interrogar a los presentes para averiguar qué había ocurrido. Todos coincidían en lo mismo. Y al entrar en la arena, se encontraron con el cadáver de un Dalki de 4 espinas. Su cabeza había sido cercenada limpiamente del cuerpo. Nadie, absolutamente nadie, había visto quién lo había matado. Según los testigos, todos huyeron apenas comenzó el caos. «Hemos encontrado múltiples marcas de espada en el cuerpo, restos de un arma bestia destruida, cenizas, zonas calcinadas, y finalmente, la cabeza del Dalki, separada con un solo corte limpio», informó Diana, de pie junto a Patel. «¿Un solo tajo limpio? ¿Cuántas veces has visto eso en un Dalki?», preguntó Patel. «Según nuestros registros, solo hay 2 personas capaces de eso», respondió ella. «Uno es el líder de los puros, cuya identidad desconocemos, pero en otras zonas atacadas por Dalki, se han encontrado cadáveres con heridas similares. Entonces suponemos que fue él», dijo Patel. «Y el otro, uno de los héroes de la guerra, el espadachín ciego». Al mencionar ese nombre, Diana pareció recordar algo del informe. Alguien con la apariencia del espadachín ciego había participado en los eventos de la arena. «Señor, sé lo que está pensando, pero ¿de verdad cree que el espadachín ciego derrotó solo a un Dalki de 4 espinas? No», admitió Patel. «Es evidente que hubo más involucrados, por el estado en que quedó el lugar. El resto de la facción maldita está demasiado lejos para haber llegado. Continúa la investigación y deja a uno de nuestros generales a cargo de la zona. La gente sigue conmocionada por lo que vivieron». Dicho eso, Patel comenzó a caminar hacia una de las naves. «Que un Dalki de 4 espinas aparezca de pronto. Tuvimos suerte de que el espadachín ciego estuviera presente. De lo contrario, ¿cuántos habrían muerto? ¿Esto hubiera sido posible en la Primera Guerra? Lo dudo. Diego, no sé lo que tú y tu gente están haciendo, pero no paren.
Tal vez tengamos que confiar más en la facción maldita, reflexionó Patel. Señor, ¿a dónde va?, preguntó Diana. Este no era el único Dalki de 4 espinas. Ahora está claro por qué atacó solo y por qué no enviaron refuerzos. Subestimamos su poder. Sabemos que Diego Talen va a apoyar a los barcos de los Cats contra la invasión. Parece que todos los líderes están dando la cara y luchando. Menos yo. He decidido que iré a ayudar a Ezra. Puede que los hayamos subestimado, pero ellos también nos subestimaron a nosotros. Esta vez ganaremos esta guerra, pensó Ezra, cerrando el puño con fuerza. Capítulo 1060. Los ojos brillantes. La segunda flota de la familia Katz estaba siendo atacada. A bordo del buque principal, las alarmas retumbaban por cada rincón, anunciando lo impensable. La nave había sido invadida por varios Dalki. A pesar de todos los simulacros y entrenamientos previos, el pánico se esparció como un virus entre los corredores. Generalmente, cuando un ataque se avecinaba, al menos contaban con unos segundos para reaccionar, pero esta vez no tuvieron tal lujo. Brecha en la sección D. La sección D será sellada. Brecha en la sección F. La sección F será sellada. Los mensajes resonaban por el sistema de comunicación, uno tras otro, como una cuenta regresiva del desastre. Secciones enteras estaban cayendo, sin resistencia. En una de las salas de entrenamiento más grandes del buque, el comandante Hermes, al mando de más de 1000 soldados, trataba de recuperar el control. «Señor, no podemos establecer comunicación», informó un soldado. «Los Dalki no solo están bloqueando los teletransportes, también están interfiriendo con nuestras comunicaciones». Hermes negó con la cabeza, frustrado. No sabían cuántos Dalki habían abordado, cuántas espinas tenían ni qué tipo de tecnología empleaban. Iban a ciegas. En una batalla, la información lo es todo. Enviar pocos soldados significaría enviarlos a una muerte segura. Mandar demasiados dejaría otras zonas vulnerables, pero quedarse de brazos cruzados no era opción. Debemos priorizar las áreas más vitales del buque. Sabemos que los Dalki también necesitan oxígeno, así que el sistema de soporte vital debería estar seguro, por ahora. Pero no pondría las manos al fuego. Si se sienten amenazados, podrían sabotearlo. Quizás, moviéndonos a través del buque, entendamos mejor la situación. Entonces, Hermes volteó hacia Bonnie y Boyd, que discutían acaloradamente. «Ustedes dos», dijo con voz firme, «no quiero que sus muertes recaigan sobre nosotros. Con la situación como está, dejarlos atrás sería un suicidio. Vengan con nosotros, quédense en la retaguardia y manténganse fuera de peligro». El grupo se organizó en escuadrones. Bonnie y Boyd se quedaron con el escuadrón de Hermes. En teoría, el lugar más seguro para los reporteros. «Boyd, enciende la cámara», murmuró Bonnie. «Sé que no podemos transmitir en vivo, pero necesitamos registrar todo». «¿No tienes miedo, Bonnie?», susurró Boyd molesto. «Hemos grabado muchas cosas antes, sí, pero eran disputas entre facciones. Esto es diferente. Los Dalki no se detendrán por ser reporteros. Nos van a destrozar». Bonnie estuvo a punto de abofetearlo para hacerlo reaccionar. Lo necesitaba, pero entendía su miedo. Ella también lo sentía, solo que ya estaba mentalizada. Si iban a morir, al menos que quedara un testimonio para la humanidad. «¿Por qué crees que vinimos? ¿De verdad pensaste que no habría un ataque Dalki? Esto es lo que vinimos a filmar. La gente necesita saber. Quizás ese material te sirva a quien venga a rescatarnos. Al menos así sabrán lo que pasó». Boyd suspiró, rindiéndose ante su lógica. «¿Cuándo he ganado una discusión contigo?», dijo mientras activaba la cámara. Un leve pitido confirmó su encendido. También encendió sus gafas, aquellas que le permitían controlar los drones, pero no obtuvo señal de ninguno. Y entonces lo recordó. Al ser abordados, él había visto a alguien, una figura humanoide. Lo que más destacaba eran sus ojos rojos brillantes. ¿Y si no fueron los Dalki los que bloquearon nuestras comunicaciones? ¿Y si fue un humano? Pero, ¿quién en su sano juicio los ayudaría? Tendría que haber estado ya a bordo. ¿Y si hay más traidores entre nosotros? Boyd quiso comentárselo a Bonnie,
pero había demasiados oídos alrededor. ¿Y si uno de ellos era el traidor? Sabía que lo observaba con las cámaras, y aún así lo hizo. «¡Hora de movernos!», ordenó Hermes. En ese momento, todas las luces se apagaron. Fallo en el sistema de energía. Soporte vital de emergencia activado. La oscuridad fue casi total. Solo podían ver siluetas borrosas moviéndose a su alrededor. ¿Las luces?, preguntó Bonnie confundida. ¿Desde cuándo los Dalki tienen visión nocturna? Algunos miembros del escuadrón, usuarios del rayo, usaron sus habilidades para generar un tenue resplandor azul. No consumía muchos puntos y al menos les permitía ver con más claridad. Aún así, todo resultaba extraño. ¿Por qué atacar la iluminación? La escuadra avanzó por el pasillo, aunque su número los obligaba a moverse por tandas. Si un Dalki aparecía, podrían quedar atrapados. Cuando llegó el turno del grupo de Hermes, una veintena de ellos avanzó en medio de la penumbra. Boyd alzaba su cámara con nerviosismo, girándola cada vez que oía algo. Con tantos combates sonando a lo lejos, lo hacía constantemente. De repente, los de adelante pisaron algo y escucharon un chapoteo. Boyd supo lo que era de inmediato. Con los dedos electrificados, iluminaron el suelo. ¡Sangre! ¡Maldición! ¡Ya han atacado a los nuestros! ¡Tenemos que ayudar! Un escuadrón que había avanzado más al frente fue emboscado. Pero lo extraño no era el ataque, eran las heridas. Aunque todos asumían que habían sido los Dalki, Boyd ajustó el enfoque de su cámara. Las marcas eran demasiado pequeñas para haber sido hechas por ellos, y varios cuerpos tenían mordidas en el cuello. Boyd no le habría dado mayor importancia de no haber visto antes a aquel hombre de ojos rojos. Tomó la mano de Bonnie y la atrajo hacia atrás, dejando que los otros continuaran. «Bonnie, hay algo que debo decirte. Quien dejó entrar a los Dalki parecía humano, y estas heridas, no creo que hayan sido ellos». «¿Insinúas que hay un traidor?», susurró ella, captando al instante. Antes de que pudieran continuar, un grito resonó desde adelante. Varios rayos fueron disparados en rápida sucesión. Boyd alzó la cámara y miró a través del lente. Vio a 2 Dalki, pero no eran los únicos atacando. Bajó la cámara. Frunció el ceño, forzando la vista. 2 humanos más los acompañaban. Lo único que los delataba eran sus ojos, rojos y brillantes como la sangre. En la cafetería del buque, decenas de personas estaban atrapadas con otro Dalki. Escondidos bajo las mesas, acurrucados en los rincones, temblaban, deseando que el enemigo no los viera, rogando que su silencio los salvara. Muchos de ellos nunca habían visto a un Dalki en persona. «¡Es inútil esconderse!», rugió uno de los Dalki. Era uno con 2 espinas. Él y otros se habían quedado atrás, mientras los más poderosos se dirigían a otras secciones. Cientos de humanos, civiles e indefensos, esperaban un milagro, deseando que todo fuera solo una pesadilla. Las puertas dobles de la cafetería se abrieron de golpe. En medio de la oscuridad, unos ojos rojos brillaron. «¿Ya es hora de irnos? ¿No podemos quedarnos un poco más? Esto es divertido», dijo el Dalki entre carcajadas. La figura de ojos brillantes se acercó a uno de ellos. Su mano se cubrió con un aura roja, girando como un taladro. Sin dudar, la hundió directo en su pecho, atravesando su corazón. «No sé quién crees que soy, pero no soy tu amigo». Capítulo 1061. Ojos rojos intensos. Los Dalki eran conocidos por tener cuerpos casi impenetrables. Incluso los proyectiles de tanques rara vez lograban hacerles daño. Sin embargo, la mano de aquel joven atravesó el cuerpo de uno de ellos como si fuera papel. «¿Qué es esto? ¿Por qué mi cuerpo se aleja solo? Esto nunca me había pasado». El otro Dalki, oculto en la oscuridad del comedor, retrocedió instintivamente. Era algo que simplemente no tenía sentido. Los Dalki eran criaturas nacidas para pelear, impulsivos, hambrientos de batalla. Nunca huían, porque incluso si salían heridos, su regeneración los hacía más fuertes. Pero en ese momento, sintió miedo, por primera vez. Después de ver cómo su compañero era eliminado con tanta facilidad, algo humano despertó en su interior. Lamentablemente, ya era demasiado tarde para correr. Diego se desplazó como una sombra sobre él, y antes de que pudiera siquiera reaccionar, su pecho fue atravesado de la misma manera.
Tú no eres uno de ellos, balbuceó el Dalki antes de exhalar su último aliento. En ese instante, tuvo la oportunidad de ver el rostro de su asesino más de cerca, y comprendió que no era lo que parecía. En el comedor, los pocos sobrevivientes seguían paralizados, temblando. No podían creer lo que acababan de presenciar, o más bien, lo que apenas alcanzaron a ver. Algunos solo escucharon 2 impactos sordos, como si masas pesadas hubieran caído al suelo. Cuando se atrevieron a asomarse, vieron una sombra oscura de pie, con ojos rojos como brasas encendidas, pero no era lo suficientemente grande como para ser otro Dalki. Fue entonces que uno de los sobrevivientes, el más cercano a la escena, salió corriendo con lágrimas en los ojos. ¡Están muertos! ¡Él nos salvó! Su ropa estaba cubierta de sangre. ¿Era suya? ¿De los Dalki? Nadie podía saberlo con certeza. ¿Qué demonios hace ese idiota?, pensaron muchos de los otros, que seguían ocultos. ¿Ya olvidó que un grupo de humanos nos atacó antes? ¿Y si ese tipo es uno de los traidores? ¿Cómo puede salir de su escondite tan fácilmente? Pero la sombra de ojos rojos no lo atacó. Al contrario, se acercó con calma y lo ayudó a ponerse de pie. «Oye, yo te conozco», dijo el joven al ver que no corría peligro. Chasqueó los dedos, y una chispa iluminó la habitación, revelando el rostro del Salvador. Diego frunció el ceño ante la repentina luz, pero no hizo ningún movimiento. Como vampiro, podía ver perfectamente en la oscuridad. «Tú, eres Diego Talen, el líder de la facción maldita. No eran solo rumores que pudieras eliminar a un ejército de Dalki tú solo». Las palabras se esparcieron como un incendio. Los susurros comenzaron entre los refugiados, y uno a uno, los más valientes empezaron a salir de sus escondites. Diego, sin embargo, no sonreía. Desde el momento en que había subido a esa nave, el hedor de sangre lo había golpeado con fuerza. Y no era solo sangre humana, ni de Dalkis. Ezra envió un reporte pidiendo ayuda. «Vine lo más rápido que pude», explicó Diego con firmeza. «Acabo de llegar, así que agradecería cualquier información que puedan darme». «¿Cuántos Dalki han visto hasta ahora?» Varios comenzaron a hablar al mismo tiempo. Las versiones eran contradictorias, confusas. Algunos ni siquiera sabían por qué había comenzado el caos. Solo huyeron cuando vieron de lo que eran capaces los Dalki. Lo único claro era que ninguno de los presentes había visto Dalkis con más de 2 espinas. Pero había algo más, algo peor. Había humanos atacándose entre sí, y todos compartían un rasgo: ojos rojos. Justo como temía, pensó Diego con el rostro sombrío. Los vampiros están involucrados en este desastre. Ese primer Dalki me confundió con uno de ellos. ¿Estarán aliados con Joseeno? Ahora, con información más precisa, Diego supuso que el comandante iría al sistema de soporte vital, tal como indicaban los protocolos de emergencia. Y si quería proteger a los civiles, debía adelantarse. Evacuarlos era una opción, pero eliminar la raíz del problema era mejor. Sin perder tiempo, desapareció en su espacio de sombras. Todavía tenía la sangre verde del Dalki en sus guanteletes. No quería que los demás lo vieran hacer lo siguiente. Lamiendo una pequeña parte, el sistema le otorgó un aumento temporal de poder. Al reaparecer, estaba listo para partir, pero al avanzar, notó que al menos un centenar de personas lo seguían. Algunos incluso tropezaban. Se detuvo y se giró hacia ellos. Muchos estaban heridos. Apenas podían mantenerse en pie. «Entiendo que tengan miedo de los Dalki, pero no puedo protegerlos a todos. Donde voy, hay mucho peligro. Si me siguen, solo estarán en más riesgo», dijo con tono grave. «El pasillo que recorrí hasta aquí está limpio. Por ahora, este comedor es el lugar más seguro para ustedes. Por favor, hagan espacio para los que están gravemente heridos. No puedo curarlos, pero puedo aliviar su situación». Extendiendo la mano, usó su sombra de encierro para proteger a 5 de los más afectados. Estarían a salvo. No retrasarían al grupo en caso de emergencia. «¡Espera! ¡Déjanos ir contigo!», gritó un hombre vestido con una túnica blanca con el emblema de la familia Katz. Se llamaba Full y tenía el porte de un líder. Detrás de él, 5 guardaespaldas lo escoltaban. «Esta es nuestra facción, nuestra nave. Es nuestra responsabilidad protegerla». Diego estuvo a punto de negarse, pero pudo ver que no hablaban por orgullo. Sus razones eran puras. Se acercó
y colocó la mano en el hombro de cada uno. Tienes razón, hagan lo que crean correcto. Después de todo, yo no soy su líder. Con una pequeña sonrisa, se lanzó hacia adelante. Aunque dudo que lleguen a luchar, pero por si acaso. Al otro lado de la nave, Bonnie y Boyd no sabían qué hacer. La batalla parecía haber llegado a su clímax. Solo habían logrado sobrevivir gracias a la habilidad del comandante Hermes, pero era evidente que la diferencia entre ambos bandos era aplastante. Mientras la tripulación apenas podía distinguir aliados de enemigos, los invasores parecían ver perfectamente. Boyd seguía grabando, a pesar del temblor en sus manos. A través de su cámara, capturó cómo los humanos de ojos rojos corrían por las paredes con velocidad inhumana. Sin siquiera pisar el suelo, lanzaban ráfagas de aura roja. ¿Es una habilidad? ¿Dónde he visto esto antes? Me temo que esta misión será un fracaso, gritó Hermes. Hasta ahora, habían conseguido abatir a 3 Dalki gracias a su entrenamiento, pero aún quedaban otros 3 del otro lado, y además 5 humanos con ojos brillantes. Su propio grupo apenas contaba con 5 personas, sin contar a Bonnie y Boyd. ¡Retirada! ¡Nos superan! ¡Volvamos a la sala de entrenamiento! ¡Atrinchérense ahí hasta que llegue ayuda! Aun si lograban escapar de los Dalki, Hermes no sabía si el rescate llegaría a tiempo. Sabía que Ezra estaba lidiando con su propio frente, y el líder tenía prioridad. Corrieron, lanzando chispas de electricidad tras ellos. No eran ataques poderosos, solo pequeñas descargas para aturdir momentáneamente a sus perseguidores. Funcionaba, por ahora. Boyd, no se te ocurra soltar esa cámara. Graba cada segundo, le gritó Bonnie. Pero Boyd se detuvo de golpe. Los demás también se frenaron. Entonces vieron lo mismo que él. Más pares de ojos rojos, bloqueando el camino. Varios vampiros se lanzaron desde las paredes laterales. Pero antes de que pudieran tocar al grupo, 2 enormes tajos de aura roja atravesaron el aire. Todos esos tipos de ojos rojos tienen esa extraña habilidad de aura, pero este es aún más fuerte. ¿Falló? ¿Qué fue eso? Boyd alzó la cámara y apuntó hacia el origen del ataque. Cuando vio quién era, gritó con alegría desbordada. ¡Diego! Capítulo 1062. La grabación. El golpeteo de las manos de Boyd contra su cámara no cesaba. Estaba temblando. Acababa de ver quiénes estaban del otro lado. Esos humanos de ojos rojos contra los que habían estado luchando. Sin embargo, entre ellos, también había visto a Diego, el líder de la facción maldita, y él también tenía eteado esos ojos rojos brillantes de Omte. Estoy seguro, pensó Boyd, usó ese poder de aura roja, pero él está en otro nivel. ¿Es Diego?, preguntó Bonnie desconcertada. ¿De verdad es quien creo que es? ¿Qué demonios está haciendo aquí? Por un segundo, se le olvidó la gravedad del momento, pero no hubo tiempo para procesarlo. Un vendaval les pasó por el rostro, su cabello voló hacia atrás, y Diego ya no estaba frente a ellos. Había desaparecido, demasiado rápido como para seguirlo con la vista. «Tengo que grabar esto, tengo que entender qué está ocurriendo», pensó Boyd mientras giraba sobre sí mismo y apuntaba la cámara en la dirección en que Diego se había ido. Los primeros vampiros que Diego había atacado ya no podían levantarse, y ahora que sabían que tenían refuerzos, Hermes giró para ayudar a sus hombres contra los Dalki, lanzando descargas de rayos. «Puedo olerlo. Es un señor vampiro», dijo uno de los hombres tras los Dalki. «¿Qué hace alguien tan poderoso aquí?» De inmediato, otros 4 saltaron por los muros, corriendo en paralelo, rodeando a Diego. «Si no pueden seguir peleando, ya saben lo que tienen que hacer», ordenó uno de los vampiros. Al oír aquello, los primeros heridos, aún conscientes, levantaron las manos y se cortaron la garganta ellos mismos. «Saben que soy un vampiro, un señor vampiro», pensó Diego. «Se están suicidando para que no pueda obtener información. Planeaba usar mi habilidad de influencia, pero ahora esto se complica». Uno de los vampiros se lanzó hacia él, pero Diego, con total calma, movió la mano tarde, y aún así, lo atrapó por la cara, estrellándolo contra la pared, arrastrando su rostro por la piedra. «Ariel me enseñó algo ese día».
No tengo por qué ser amable con los que intentan matarme, murmuró. Con precisión, levantó el cuerpo justo cuando otro enemigo atacaba y, usando su garra, lo empaló con el cuerpo de su compañero. Luego, con una brutal patada, quebró sus piernas y con la otra mano, atrapó a otro por el rostro. Tengo que ayudar a los demás cuanto antes. No puedo detenerme a interrogar. Poner en riesgo a los otros no es una opción. Solo hay una cosa que puedo hacer. Sombras negras salieron de sus guanteletes, envolviendo por completo las cabezas de los dos vampiros. Habilidad: Devorador de sombras activada. 10 puntos de células mutantes obtenidos. 10 puntos de células mutantes obtenidos. Ahora, hagan lo que quieran con sus vidas, dijo, alejándose mientras los gritos de los vampiros llenaban el pasillo. No habría final feliz para ellos. Pero había algo distinto en Diego. Sus ojos no solo brillaban, estaban decididos, implacables. Su meta era clara. Algunos podrían decir que había sido cruel. Sin embargo, su corazón cargaba con lo que había visto al abordar esa nave. Los cuerpos masacrados del equipo, los mecánicos del muelle, cocineros, personal civiles, gente que nunca debió morir. Muchos habían sido devorados por los Dalki, pero otros tenían marcas de colmillos. Eran obra de vampiros. En ese instante, otros se acercaban. Diego saltó de una pared a otra y en el aire giró con ambas piernas, liberando 2 cortes carmesíes con sus talones. 2 enemigos cayeron al suelo de inmediato. Sin perder tiempo, usó de nuevo la habilidad. ¿Qué está pasando?, pensaba el vampiro al fondo, observando. Teníamos a 2 Dalki con espinas. Mi creador dijo que sería una misión fácil, pero un señor apareció de la nada. ¿Quién demonios es este? Los señores suelen ser líderes de castillo, pero no lo reconozco. ¿Y tiene el poder de los castigadores?, pensaba, cada vez más nervioso. Los 4 vampiros cayeron. Diego lanzó otro corte hacia el líder al fondo. Este logró levantar una muralla de sangre endurecida. Aunque el ataque la destrozó, logró bloquear parte del impacto. ¡Lo detuve! Con los Dalki a mi lado, podemos derrotarlo. Soy un noble, a punto de convertirme en señor vampiro. ¡Puedo hacerlo! Empezó a reír. ¿Crees que vas a ganar solo porque eres un señor vampiro? Estás demasiado confiado, gritó, señalando a Diego. ¿Y tú, por qué estás tan confiado? ¿Porque bloqueaste mi ataque anterior?, respondió Diego, levantando la mano de nuevo. Lanzó otro corte. Parecía idéntico al anterior, y el noble ya se había preparado, pero Diego añadió: «Solo para que lo sepas, el primer ataque no fue con toda mi fuerza. No quería matarte». El noble se quedó perplejo. La energía roja que antes veía ya no estaba, y antes de poder reaccionar, su cuerpo fue partido en 2. «Hubiera querido que al menos me dieras puntos de células mutantes», murmuró Diego. Con la llegada de Diego y su furia desatada, los 2 Dalki fueron eliminados rápidamente. Para todos los presentes, parecía que la pelea había terminado incluso antes de empezar. Los 5 aliados que habían viajado con él recién llegaban al lugar. Lo habían perdido de vista hacía rato. Se alegraron al saber que todo había terminado. Todos querían agradecerle, pero Diego solo caminaba por la nave, buscando más vampiros o Dalki. Si hallaba a uno solo, tal vez lo detendría antes de que se quitara la vida, para interrogarlo. Pero no encontró más vampiros, solo algunos Dalki rezagados. Los cuerpos de los vampiros muertos no mostraban ninguna señal especial. Estaban perfectamente camuflados como miembros de la facción. Algunos llevaban años infiltrados. Nadie sospechó nada. Pronto regresó la energía a la nave, y todos se reunieron en el comedor principal. Allí, Diego soltó a los heridos para que fueran atendidos. Quería marcharse cuanto antes, pero las lágrimas, los abrazos, las palabras de agradecimiento, no lo dejaban moverse. Una a una, las personas se le acercaban, agradeciendo por haber salvado sus vidas. Incluso los miembros terrestres acababan de llegar. El propio general Darik lideraba el grupo. «Pareces tener prisa», comentó Hermes, al verlo retirado, junto a los veteranos de los Cats. No era prisa, era su determinación. Su siguiente destino era el planeta donde se encontraba Ezra. Mientras tanto, en la misma sala, Darik y su gente realizaban la inspección del lugar.
Cruzaron miradas con Diego en más de una ocasión, pero esta vez, Darik parecía mostrar más respeto. En un rincón, Boyd y Bonnie estaban preocupados. Después de grabar la masacre, se habían topado con Darik. Tú, ¿eso es un dispositivo de grabación?, preguntó Darik señalando a Boyd. Necesitamos todo el material que tengas como evidencia. Espera, balbuceó Boyd, con temor por lo que podrían encontrar en la grabación. En ese momento, los ojos de Diego ya no brillaban en rojo, y Boyd no sabía si eso era algo bueno o muy, muy malo. Pero ya era tarde. Uno de los hombres de Darik le quitó la cámara. Espero que esto no desencadene algo mayor, pensó Boyd. Tras dar órdenes, Darik caminó hacia Diego y los demás. Diego, ¿a dónde planeas ir? Lo que hiciste aquí fue increíble, pero parece que aún llevas algo en la cabeza, dijo. Diego, como era costumbre, estaba por ignorarlo y regresar a su nave. Pero entonces, Darik habló con una seriedad que no dejaba espacio a dudas. Si es por Ezra, no te molestes, ya lo sé. La pelea ya terminó. Y lo que dijo después hizo que todos se quedaran en silencio. Las mandíbulas cayeron y el corazón de Diego empezó a latir más fuerte que nunca. Capítulo 1063. El arma del alma de Ezra. El Dalki de 4 púas, conocido como Greenhorn, y Ezra se encontraban bastante alejados del resto. Los demás Dalki parecían ignorar por completo la batalla entre estos dos titanes. Era difícil saber si se debía a la gran confianza que tenían en su comandante, o a todo lo contrario. A espaldas de Ezra se oían los sonidos del combate, gritos, golpes, descargas. Eran los mismos hombres que él había entrenado, protegido y convencido de luchar a su lado. Cada fibra de su cuerpo le pedía girarse y ayudarles, pero sabía que el verdadero peligro estaba justo enfrente, el Dalki de 4 púas. El motivo por el que miró hacia atrás no fue por duda, sino para asegurarse de que tenía suficiente espacio para usar su arma del alma sin arriesgar a los suyos. Cerró los ojos por un instante, concentrándose. Y entonces, una luz comenzó a formarse en sus manos. Su largo cabello, siempre rebelde ante cualquier control, empezó a erizarse y a girar como si respondiera a una tormenta interna. Lo que emergía de sus manos parecía una esfera, lo que hacía difícil saber si era un arma del alma material o un refuerzo de poder. Pero una cosa era clara. Dentro de esa esfera chispeaban rayos eléctricos que la hacían vibrar con violencia. Greenhorn intentó dar un paso al frente, pero en el siguiente segundo, un rayo salió disparado. Apenas logró echar el pie atrás cuando el rayo impactó en el suelo, dejándolo completamente carbonizado. ¿Qué demonios es eso?, se preguntó Greenhorn. Tengo que romper su concentración para eliminarlo, pero si me acerco demasiado, me golpeará como antes. Sabía que no podía subestimar a Ezra. Lo que le había pasado a Wanghorn durante la última guerra todavía era un recuerdo fresco. Greenhorn entrecerró los ojos, observando a Ezra, y entonces sonrió. Mostrando sus afilados colmillos, cargó hacia él. Pero cuando parecía que iba directo, cambió abruptamente de dirección. Lo sabía, se echó a reír, al ver la expresión desesperada de Ezra. Tu ataque será poderoso, pero necesitas permanecer quieto. No tengo que enfrentarme a ti ahora mismo, puedo encargarme más tarde. Estaba claro a dónde se dirigía. Hacia el grupo de combatientes detrás de Ezra. Mi arma del alma puede tener desventajas, pero también tengo formas de compensarlas, pensó Ezra. Entonces, lanzó la esfera con fuerza al cielo. Al alcanzar los 90 metros de altura, arrojó su abanico y lo usó para atravesar la esfera con un rayo azul. La energía comenzó a acumularse en su interior hasta alcanzar un punto crítico, y luego estalló, transformándose en un conjunto de nubes oscuras que se expandieron rápidamente. Desde ellas, rayos descendían con furia hacia el campo de batalla. Greenhorn, al ver que estaba dentro del rango de las nubes, trató de esquivar los rayos como podía. Pero era cuestión de tiempo. Uno de ellos impactó de lleno, estremeciéndole el cuerpo. Dolía, sí, pero no era letal. Lo peor era el efecto. El rayo lo había paralizado por unos segundos. Intentar luchar en medio de esos ataques lo dejaba en clara desventaja,
Este era su plan, pensó Greenhorn. Lo activó justo después de mirar hacia atrás, pero si tiene este tipo de técnica a larga distancia, ¿por qué no la usó desde el principio? Y entonces cayó en cuenta. Claro, también dañaría a su propia gente, pero eso significa que aún puedo continuar con mi plan. La distancia entre ambos era considerable, y las nubes no alcanzaban al resto del campo de batalla. Si corrían al mismo tiempo, estaba claro quién llegaría primero, pero justo cuando se volvió para mirar a Ezra, el humano ya no estaba. Un rayo, más grande que todos los anteriores, cayó del cielo, y de entre la luz apareció Ezra justo frente a Greenhorn. ¡Respira!, exclamó, inhalando profundo para luego exhalar con fuerza. De inmediato, lanzó un puñetazo azul lleno de rayos directo al abdomen del Dalki. Greenhorn escupió sangre. Trató de responder con un golpe, pero otro rayo descendió del cielo, paralizándolo una vez más. Ezra dio otra bocanada de aire, levantó la pierna y descargó una poderosa patada sobre la cabeza del Dalki, dejando un rastro de electricidad a su paso. El cuerpo de Greenhorn casi se levantó del suelo, aunque logró mantenerse de pie. Por ahora. Pero Ezra no había terminado. Cada vez que respiraba, lanzaba otro ataque, cubierto de rayos. Un golpe al pecho, una patada a las piernas, luego, una al mentón que lo hizo girar en el aire. Y cuando sus pies tocaron el suelo, descargó ambos puños en el abdomen del Dalki. El enemigo intentaba contraatacar. Su poder aumentaba. Pero entre los rayos que le golpeaban constantemente y la velocidad de Ezra, apenas podía reaccionar. Cada vez que creía ubicarlo, Ezra desaparecía y reaparecía en otro punto. ¡Maldición! ¡Estoy perdiendo el ritmo de mi respiración!, gruñó Ezra en su mente. Solo puedo realizar 20 ataques con mi poder de rayo, y ya ha soportado 16. ¿Qué tan resistente es este maldito? Necesitando recuperar energía, Ezra se adentró en las nubes usando su arma del alma, transformándose en un relámpago puro. Volvió a aparecer lejos de Greenhorn, intentando recuperar el aliento. Pero lo que ocurrió después le tomó completamente por sorpresa. Greenhorn comenzó a correr, en dirección contraria. Huía del campo de batalla, saliendo del alcance de las nubes. Y apenas quedó libre de ellas, desplegó unas alas desde su espalda y alzó el vuelo, alejándose a toda velocidad. ¿Se está retirando? ¿En medio del combate? Ezra dudó. Si el Dalki huía, significaba que probablemente estaba al límite. ¿Podía dejarlo escapar? Pero por otro lado, ¿cuánto más podía hacer con su alma agotada? ¿Y qué pasaba con su gente, que aún luchaba desesperadamente? Su abanico cayó del cielo directo a su mano, y con él, las nubes comenzaron a disiparse. No había rastro de Greenhorn. Lo había logrado. Había escapado. Sin perder un segundo, Ezra se giró y corrió hacia sus compañeros. Con lo poco que le quedaba, los ayudó como pudo. Fue estratégico. Ya había usado demasiado poder, pero en algunas situaciones no tuvo opción. Tuvo que entrar al combate directamente. En un momento de descuido, recibió un golpe en la pierna. El dolor fue insoportable. Sintió como el hueso de su muslo se rompía, pero siguió peleando. Sus hombres empezaron a vigilarlo más de cerca. Para ellos, Ezra era invencible, pero ahora lo veían jadeando, descompuesto, sin el temple que solía tener. Atacaba sin descanso, respirando con dificultad, hasta que, finalmente, grandes naves aparecieron en el cielo. De ellas descendieron Patel y otros refuerzos. Con su ayuda, Ezra pudo finalmente relajarse. La batalla había terminado. El grupo invasor de los Dalki había sido aniquilado, pero el precio fue alto. Las bajas en el lado de los Cats eran significativas. Ezra cayó de rodillas, completamente exhausto. Sus hombres formaron un círculo protector a su alrededor, permitiéndole usar su energía sin preocuparse por ataques enemigos. Pero entonces ocurrió. Uno de los suyos se adelantó antes que todos los demás. Fue más rápido que el resto. Se colocó frente a Ezra. «Demasiado fácil», dijo, mientras su mano, envuelta en un aura roja, se lanzaba directo al pecho de Ezra.
Ezra vio el ataque venir. Con lo último de sus fuerzas, logró desviar un poco la trayectoria, pero no fue suficiente. Estaba demasiado débil. La mano atravesó su cuerpo. Lo último que vio antes de caer fue la sonrisa en el rostro de aquel traidor, y sus ojos, completamente rojos. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti.